y no al ungido. Así de fácil. Alábalo. Él no dice no toquéis a los reyes, no toqué a los sacerdotes. Él dice no toquen a los Siéntese un minutito. Ya me voy a dejar llevar por donde me quieran llevar. Cuando vino la pandemia, no se podía dar culto. Ustedes saben que no se podía dar culto. Kansas City era un cementerio en la calle. No había nada. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer culto. El gobernador y el alcalde me mandaron a decir, pastor, salga y dé culto, pero sin gente. Le dije, no, tranquilo. Ellos todos tienen internet en su casa. Y comenzamos a dar cultos, a transmitir todos los domingos. Montones de iglesias se encerraron, se callaron y no hicieron nada. Y las iglesias donde el pastor no quiso hacer nada, la mayoría se fueron. Se cerraron, no la pudieron volver a abrir porque los miembros no volvieron. Porque veían un pastor con más miedo que ellos. Alaba la gloria de Dios. Y era un miedo que si me muero, que si no me muero. Pero ¿cuál es el caso? Porque morir en Cristo es ganancia. Mire, una mujer pasó y vio 4 carros en el parque al frente y comenzó a escribir en Facebook: esa iglesia, casa de Dios, en inglés. Esa gente hay que cerrarle la iglesia, están propagando, están promoviendo el virus. Y un político de eso, un político de esos políticos babosos dijo: yo la voy a cerrar. Y ya gente llamando, y yo dije, yo voy a ver si es verdad que ellos pueden cerrar lo que abrió Dios. Yo voy a ver este pleito, a ver quién gana. Desapareció la mujer y desapareció el político, pero la iglesia sigue predicando el evangelio de Jesucristo. Siéntate un minuto. Mire, lo más ridículo es tratar de detener al que Dios envió. No haga eso. Usted va a terminar enfermo y avergonzado. No se le ponga en el medio a quien Dios envió. No se levante contra gente que el Señor ungió para hacer algo porque usted está lleno de envidia. No, que nuevo, no, que esto, no, que no es de mi iglesia. No, olvídese de eso. Usted busque a Dios, que Dios lo unja a usted y haga lo que Dios le mandó a usted. Pero no se meta con el que Dios envió, porque no lo va a poder detener. No lo va a poder. Y mientras más mal habla de él, más la gente quiere saber de él. ¿Usted quiere que alguien no crezca? No hable de él entonces. He puesto socorro sobre uno que es poderoso. La unción te hace fuerte y poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. La unción te eleva. Sigue el otro verso si puede. El otro verso. La unción te eleva. Dice: allá David mi siervo. ¿Y qué? ¿Con qué? Ahí estaba la clave. Estaba ungido con la santa unción. Y cuando tú estás ungido, Goliat cae, Goliat queda sin cabeza. Cuando tú estás ungido, nada te puede detener. Mire, después de ahí hay muchas cosas que pudiera compartir, pero déjeme darle un poquito más de algo diferente. Lo ungí con mi santa unción. La unción es también conocimiento. Sí, conocimiento. Lo ungí con mi santa unción. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es una persona tan maravillosa y tan, pero tan real. ¿Cuántos dicen aleluya?
Ahora bien, ya casi para concluir esta loca conferencia, lo ungí con mi santa unción. Sin esa unción David era nada. Era la unción. Nadie puede tener una vida ungida si no tiene una vida de oración. Nadie. Y orando los cielos, ¿qué? Los cielos se le abren a gente que ora. Cuando en la iglesia hubo una discusión que estaban siendo desatendidas las ancianas, el pueblo comenzó a quejarse. La queja de hace muchos años. Se reunió el apóstol Pedro y los apóstoles con el pueblo y le dijeron: vamos a resolver el problema. Busquemos 7 hombres llenos de sabiduría, de buen testimonio, y que estén llenos del Espíritu Santo. Aunque sea el hombre más rico de la ciudad, no lo ponga como líder si no está lleno del Espíritu Santo. Trabaje y llénelo en el Espíritu de Dios, de sabiduría y de buen testimonio. Déjeme. Y él dijo: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque no es justo que dejemos de orar para servir a la mesa. La victoria, parte de la victoria en los apóstoles consistía en el compromiso diario que tenían con la oración. No comprometían su tiempo con Dios por la necesidad de nadie. Mire, la oración es tan poderosa que es mayor que los milagros. En Lucas dice que mucha gente vino para estar con él, para oírlo y para que le sanase. Dice: y dejándolo a todos se fue a un desierto a orar. Para Jesús era más importante orar que hacer milagros. Para Jesús era más importante orar que la gente. Porque si no tiene una vida de oración, por más pena que le tenga a la gente, tú no vas a hacer nada por ello. ¿Le sigo aquí o le paro? Pastores, líderes y cristianos, si aman, yo le digo un día a él: tú solo puedes decir que ama la presencia de Dios si tú amas la oración. No puedes amar su presencia si no ama orar con él y estar con él. Por eso es que la iglesia debe de proveerle a su pastor todo lo que necesite para que ese hombre no esté a donde no debe de estar. Estoy de acuerdo que le den el mejor sueldo del país al pastor, porque yo le quiero decir que un hombre ungido, un pastor ungido, es más importante que el gobernador, que el alcalde, que el abogado, que el ingeniero. Gracias por su entusiasmo. Pero si el pobre pastor, digo, es una palabra así que usamos nosotros, si el pobre pastor pasa el día entero en una pollera, en una granja, bregando con pollo para poder sustentar a su familia, ¿qué usted cree que va a predicar en el púlpito? Pico, pata, mulo, ala, pluma. No. El ungido debe de tener todo lo que necesita y que le sobre. Porque ese ungido es el que trae la voz de Dios a la casa, a la iglesia. Si tú criticas el dar, el diezmar, el ayudar al ungido, no. Tú nunca vas a tener un ungido. Aleluya, sigo paro.
¿Cómo es posible que viene un predicador que no te ha pastoreado? Un profeta que no pasa tiempo contigo, que tú no lo llamas a las 3 de la mañana para molestarlo con los sueños, que no está contigo cuando tú estás llorando, y de que él llega tú le das regalo, tú lo llevas al mall, tú le das grande ofrenda, te tira fotos, y con el anciano que ora por ti, que vigila contigo, que tú lo molestas todo el día preguntándole, tú no lo llevas a comer, tú estás endemoniado. Hay que echarte fuera el demonio. Algo pasa allí. Alguien alabia. Ay, Padre. No, sí, hermano. Siga paro. No. La unción que tú heredas es la unción que tú honras. Acuérdate eso. El otro verso, por favor. Ya voy a terminar porque yo sé que ustedes tienen hambre. Yo sí tengo hambre, así que. Orando se abrió ¿qué? Y del cielo descendió ¿quién? En forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo ¿qué? Los que no quieren creer en la Trinidad, está bien, mírenla ahí. El Espíritu que desciende, el Hijo está bautizándose y el Padre que habla desde los cielos. Sigue el otro verso. Solo deben 10 minutos y les prometo que voy a terminar. Como voy a predicar corto en la noche, voy a predicar algo ahora ya. Y Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de ¿qué? Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Sigue el otro verso, a ver. Ahora bríncame allí rápido al 4, a Lucas 4:1. Mira lo que dice Lucas 4:1. Y Jesús lleno de ¿qué? ¿De quién? Así que allí es lleno del Espíritu de Dios. ¿Volvió de dónde? Y fue llevado ¿a dónde? ¿A dónde? Lo sobrenatural comenzará en tu vida con varios puntos. Primero, oír la voz de Dios. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, ser guiado por el Espíritu. Cuarto, ceder a la guianza. Porque a veces Dios te puede estar direccionando, pero tú lo resistes. Esteban le dijo al anciano: ustedes que resisten siempre al Espíritu Santo. Diga conmigo: oír la voz de Dios. Nadie, oiga esto, nadie puede ser usado por Dios si no escucha su voz. Ahora bien, el detalle es que a muchos de ustedes lo formaron diciendo que Dios solo habla audible. Pero Dios habla de muchas formas. Pero todas son entendibles. No tengo tiempo para explicar sobre eso. La clave de oír la voz de Dios es esencial. Si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios. Por eso es que yo le aconsejo a los pastores, sé que el tiempo está un poco avanzado. Yo le aconsejo a los pastores que entre semana busquen un lugar donde estén solo y quietos. ¿Por qué? Porque Dios no habla con el que no atiende, con el que no presta atención. Si oyere atentamente. Cuando te separas de la multitud, del bullismo, de la gente, y te va a un lugar donde estés solo, lo primero que vas a descubrir es que el estrés se te va a ir.
va a poder pensar un poco. Vete a cualquier lugar, quítate los zapatos, camina, no tienes que orar el día entero, solo quédate solo. ¿Sabían ustedes que la carne puede ayunar 3 días caminando y trabajando, pero no quiere pasar media hora sola? Porque la soledad mata las emociones de la carne. En ese lugar meditarás en ella de día y de qué. Cuando te quedas solo, Dios le dijo a Moisés: sube al monte, pero tú solo. A veces la soledad es el mejor ambiente para que pueda discernir qué te ha estado dirigiendo. Si la voz de Dios y la emoción. Yo aconsejo eso. Durante la semana, váyase a un lugar tranquilo, maneje o camine, pues abajo de la cama, en el basement, donde usted tenga algo. Quédese solo. Y allí su mente se va a aquietar y sus pensamientos se van a sentar. Y en esa quietud conoceréis que yo soy Jehová. Eso dice la Biblia. Estad quieto y conozcan que yo soy. Entonces, por ejemplo, yo siempre tengo que irme a un lugar solo. Mi hijo sabe eso. Yo tengo una montaña acá, tengo una cabaña por allá de oración. Y a veces yo voy a la montaña de oración y con un cartoncito y me tiro allí, oro y me quedo solo mirando ratos. Usted llega y me ve y dice: está loco. Y yo voy mirando una hormiga, pero yo con toda la intención estoy haciendo eso para calmar mi espíritu, para poder discernirlo, porque en el silencio se discierne mejor la voz de Dios. Por eso es que el orar de madrugada es más fuerte que orar de día normal, porque hay silencio. Y yo me quedo así, me quito los zapatos, me siento en esa piedra, me tiro, me duermo, me despierto y digo: hoy ¿dónde estoy? Ah, verdad, estoy en el monte. Vuelvo y estoy aquí y me quedo allá. Aparentemente nada está pasando, pero me están llenando. Cuando salgo de allí y voy al púlpito, la unción está. Porque aunque yo aparentemente no escuché a Dios, mi espíritu fue llenado. Entonces, eso le va a dar salud en el cuerpo y le va a dar salud espiritual. Sigo paro. Yo fui con un pastor de un médico naturalista y nos hizo un chequeo y todo eso. Y le dijo a él: uy, tú estás tan estresado, se te ve que tú quieres hacerlo todo. Y él dijo: no, pastor, es que yo no, médico, que yo soy un pastor, yo tengo que moverme, yo tengo que hacer esto, es que me atacan, tengo que moverme por acá. Y él dijo: bueno, si a cada perro que ladra tú le vas a dar con el pie, te va a quedar sin pierna. Gracias por su entusiasmo. Bien, una vida de oración, ser llenado del Espíritu Santo. Esa palabra es muy profunda porque es continuamente ser guiado por el Espíritu. El principio en la vida de Jesús aprendió a moverse por el Espíritu y a caminar en el Espíritu. Mire, el tiempo no me va a permitir hablarle más, pero le voy a hablar nada más 2 cosas. La clave para caminar en lo sobrenatural es la guianza. Ser dirigido. Ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces debe de orar y trabajar para sensibilizar tu vida y que tenga la sensibilidad de percibir al Espíritu de Dios. El primer hombre, digo yo, el segundo, en ser guiado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento fue Simeón. Era un anciano a quien Dios le había prometido, a que el Espíritu Santo le había prometido que no iba a morir hasta que no viera la consolación, la salvación de Israel. Y dice el texto: y movido por el Espíritu. Esa palabra pesa, movido por el Espíritu. Si fue movido era porque conocía el movimiento del Espíritu. Era un hombre sumamente sensible al Espíritu de Dios.
¿Y sabe qué significa el nombre Simeón? El que escucha y obedece. Simeón desarrolló un oído espiritual y un corazón obediente. Esa sensibilidad, el ser flexible, dejar al Espíritu que te impulse, que te mueve, que te dirija, es clave. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado ¿a dónde? Al desierto. ¿Por qué lo primero que Dios va a hacer es llevarte al desierto? Porque allí Dios va a probarte. Y en el desierto Dios va a sacar lo mejor, lo peor de ti. Las dos cosas van a salir. Ahora, cuando Jesús desciende del desierto, dice, y descendió en el poder del Espíritu Santo. Voy a terminar. ¿Cuándo vino el poder? ¿Cuándo? ¿Fue lleno? ¿Fue guiado? ¿Cuándo fue tentado? Cuando demostró que no iba a vivir para él, sino para el Padre. Cuando le dijo no a su deseo. Cuando entendió que solo de Dios vivirá el hombre, no de pan. Entonces vino en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando caminas en el poder del Espíritu Santo, las cosas sobrenaturales comenzarán a suceder. Hay tanto que uno puede hablar, tanta experiencia ahí, que uno ha adquirido a través de los años, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Uno de ellos es ese, la guianza. La clave que el apóstol Pedro habla en la casa de Cornelio y que hay el poder fue que fue enviado por el Espíritu. La clave que Pablo, escuche esto, llega a estas regiones y de Listra y comienza a predicar y el paralítico se levanta, fue que en el Hechos 13 fue enviado por el Espíritu Santo. Cuando pasas tiempo con el Espíritu del Señor, cuando lo conoce a través de la Biblia y Él te enseña la Biblia y comienza a sensibilizarte a conocer la dirección del Espíritu Santo, Él te llevará de victoria en victoria. Mire, llegará un momento de sensibilidad espiritual en tu vida que hay cosas que Dios no tiene que decírtela para tú saberla. Porque tú serás como un sensor que percibe lo que Dios ha determinado. Cuando el apóstol Pablo estaba para embarcarse en el barco que lo iba a llevar a Roma, ¿se acuerdan? Él le dijo, yo percibo, yo veo que la nave va a ser destruida. La Reina Valera dice, yo veo. Pero quiero darle un avance. ¿Por qué muchas personas han caído bajo una sequía espiritual? Yo hablaba con el hermano Ray y después que hablamos un rato, yo le explicaba un punto que yo había visto en referencia de cuidar la unción. Muchas personas y muchos cristianos están literalmente bajo una maldición por hablar y atacar deliberadamente a una ungida o a un ungido. Todos tenemos la unción, pero hay niveles. Amén. Nunca descubra la desnudez de tu hermano. Le voy a tomar 5 ejemplos rapidito. El primero que hace esto es el hijo de Noé. La Biblia dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Se embriagó el viejo. Y estaba descubierto, o sea, desnudo.
en su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y en vez de cubrirlo, se lo dijo a sus hermanos. Solamente le voy a dar un toque. Esto trajo una maldición sobre Can hasta el día de hoy. Su hijo, en vez de cubrir la desnudez de su padre, fue y se la dijo a sus hermanos. ¿Cuántas personas en ocasiones cometen errores? Usted debe de entender que todos los ungidos que Dios llamó, todos tenían imperfecciones. Dios nunca llamó a un perfecto. Él llamó a los imperfectos para perfeccionarlo. Pero nosotros no estamos aquí para descubrir y para divulgar los errores de las siervas y los siervos de Dios. Hoy en día hay muchas personas que ven la vergüenza, la imperfección del ungido, y en vez de orar y buscar la forma de ayudarlo, lo divulgan, lo difaman, y esas personas terminan literalmente secas. Cuando tú abres tu boca en contra de una mujer y un hombre de Dios, hay una sequía que viene sobre tu vida espiritual, y por más que ayunes y por más que ores, no prosperará. Cuando tú hablas a espalda de un hombre y una mujer ungida, esa unción te va a hacer daño. Espero que no se me le vaya el gozo, que ya vamos a entrar en gozo. Muy brevemente, el primero es Noé. Su hijo, en vez de cubrir la desnudez de su padre, la divulgó. Y es lo que hoy tú ves en las redes, y es lo que tú oyes en las casas de muchos cristianos, divulgando la imperfección de sierva y siervo de Dios. Si tú vas a una casa y te están dando a beber un jugo y están comenzando a hablar mal de una sierva de Dios, si el jugo lo tiene aquí, bótalo, que te va a envenenar. Todos los hombres y las mujeres de Dios que fueron usados tuvieron imperfección. Abraham era un hombre que le daba miedo. Cuando él descendió a Egipto, él habló mentira y le dijo: di a Sara, di que tú eres mi hermana, aunque eran medio hermanos. Pero él no lo hacía por eso, él lo hacía porque él no quería que le hicieran daño. Aún así Dios siguió con él, a pesar de la imperfección. Gracias que Abraham no era amigo de algunos de las redes sociales de hoy, porque inmediatamente lo hubiesen tachado y hubiesen dicho: ya Dios no está contigo. Abraham siguió siendo el padre de la fe a pesar de la imperfección que tuvo, porque Dios tenía un plan, y el plan de Dios es más grande que nuestra perfección, y se lo va a demostrar. ¿Sigo paro? El segundo fue Moisés, y le estoy dando un toque porque siento en mi espíritu que alguien tiene que escuchar esto a través de las redes sociales. Abraham habló mentiras sobre Sara. Claro que se arrepintió, pero Dios peleó por él y le dijo al rey de Egipto: si la toca te mato. Y él tuvo que orar por ellos. Así hablaba Dios de Abraham a su favor, a pesar de su imperfección. Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, el tipo era un tartamudo, y nunca Dios le sanó la tartamudez. Se murió gago, ministró gago, predicó con tartamudez, pero aún en su imperfección Dios estaba con él. A su nombre. Y es por eso que Dios le pone a Moisés, le pone a Aarón, el que hablaba bien. Cuando Moisés se presentó delante de Faraón, Faraón tal vez ni lo entendía. Y Aarón dijo: mira, Faraón, lo que mi hermano quiere decir es esto: cómo Dios usa la imperfección a un hombre imperfecto, pero que se perfecciona en su gracia. Usó a un tartamudo, yo creo que te puede usar a ti. Dios llama a personas imperfectas para perfeccionarse en ellos.
¿Por qué María le cayó lepra? Porque habló mal de Aarón, de Moisés. Le cayó una lepra terrible. A Aarón no le pasó mucha cosa porque tenía la ropa sacerdotal. Es impresionante ver que María habla con Aarón a espalda de Moisés. Y eso trae una consecuencia, porque hablaron del ungido. Ahora los ungidos lo tratan como cualquier cosa, pero eso no se queda impune ante Dios. Cada vez que se levantan en contra de una ungida o un ungido para destruirlo, Dios saldrá a defenderlo. Dile a alguien: no hables mal de nadie. No critique a nadie que tenga el Espíritu de Dios, porque eso puede secar tu vida espiritual. Elías, imperfecto, se deprimía. Entró en una depresión tan grande que le dijo a Dios: quítame la vida. Gracias que Dios tenía todavía un propósito con Elías. Y Dios no fue a reclamar a Elías su depresión, sino que Dios no lo atacó, sino que le envió su ángel para que lo animara, lo fortaleciera y le dijera: levántate, anímate, porque largo camino te resta. David, sigo paro. David entendió esto, de nunca levantarse en contra de un ungido. Por eso nunca tocó a Saúl, porque él sabía que un ungido no se levanta contra otro ungido. David era un hombre con imperfecciones. Dejó que sus ojos se desviaran y pecó. Ahora escúcheme, ser imperfecto, no estoy hablando de ser un pecador, porque Dios no apoya el pecado. Hablo de que hay imperfecciones en nuestras vidas, que no somos tan perfectos, pero que Dios se perfeccione en nosotros. David cometió un error de tratar de depender de su ejército y terminó en un estrago. Y cuando el profeta Natán, oiga esto por favor, que David peca y cae en pecado y comete aquel pecado que Dios lo juzgó y que David lloró mucho por eso, se arrepintió. El pecado nada bueno trae. Pero cuando Natán va donde David para decirle el pecado, cuando el profeta Natán va a presentarse o a reprender a David, nunca le faltó el respeto, nunca lo humilló. Él no le dijo: mira, adúltero, tengo palabra de Jehová para ti. No. Y es lo que más hoy se observa: la falta de respeto hacia alguien con quien Dios ha caminado. Él solo le hace ver a David el pecado que había cometido, con la intención de que David se arrepintiera. Hoy en día los que supuestamente vienen a corregirte lo hacen, ¿sabe cómo? Con meme, con burlas, poniendo a la persona sobrenombre, llamándole perro, llamándole animal. Jamás Natán le dijo a David perro, le dijo rey, porque aunque estaba caído era un rey, aunque estaba caído era un siervo de Dios, aunque había cometido un error, un pecado horrible, Natán sabía que sobre ese hombre posaba un propósito, un plan y un llamado. No le habló en un tono de burla, no se aprovechó de la caída de David para suplantarlo, ni tampoco aprovechó el momento para crecer Natán y David baje. Lo trató con respeto y David se quebrantó delante de Dios. Estamos en un tiempo, y yo quiero que tú te lo sepas bien, estamos en un tiempo que las personas están dispuestas a hacer lo que sea por tener muchos views en su plataforma. Si tienen que vender su alma al diablo, lo van a hacer.
Si tienen que destrozar el testimonio, la moral de alguien que cometió un error, lo van a hacer, porque a ellos no les importa el evangelio, ni tampoco les importan las almas. Lo que les importa es crecer y que todo sea alrededor de ellos mismos. Estamos en una generación que hay que filtrar a los supuestos predicadores, porque lo que hacen no lo hacen con intención de restaurar, sino de crecer. Cuando alguien, al reprenderte y al corregirte, te falta respeto y se burla de ti, no aceptes su reprensión, porque no te lo envió Dios, te lo está enviando el diablo para que tú te ahorques de remordimiento. No estoy hablando que los ungidos son dioses, ni tampoco que debemos venerarlos, pero sí respetarlo, honrar la unción que hay en ellos y honrarlo a ellos mismos. Iba a mencionar un caso en mi país, pero no lo voy a hacer. Lo voy a mencionar por parábola. Hay un caso terrible con una persona, y en todas las redes dándole palo. Entiendo que lo que hizo mal, lo que hizo fue ilegal, tal vez no tuvo la prueba, no tenía que hacer eso, y enfrentará su consecuencia frente a las autoridades. Pero de todos los videos que he tenido la oportunidad de ver, no hay un cristiano que se levante diciendo vamos a orar, sino que cada uno, como el mono, dice lo mismo de lo mismo, más lo mismo es mismo. Necesitamos levantarnos con un espíritu de intercesor y comenzar a orar por los caídos, por los que han cometido errores, aún por los que están descarriados, por los que están en pecados, y pedirle a Dios que lo levante. Porque aunque hoy alguien esté caído, Dios puede restaurarlo. Yo le agradezco a Jesús que haya dicho estas palabras, que deberían de tenerla todos los acusadores. El que esté libre, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no me atrevería a tirarle una piedra a nadie, porque yo no estoy libre del pecado. Y si alguno de ustedes está libre del pecado, por favor no vuelva a la iglesia. Sean grandes, sean pequeños, sean errores, todos tenemos algo que arreglar, y todos tenemos algo por lo cual pedirle a Dios que nos ayude a vencerlo y a sobreponernos. Gracias por llegar a una iglesia imperfecta, llena de gente imperfectas, pero que buscan la perfección por medio de su fe en Cristo Jesús. Termino y entro a mi mensaje. El último lo dejé de último. Pedro. Si Pedro hubiese hecho lo que hizo ante Jesús, lo hace ahora, le garantizo que mucha gente había hecho alrededor de unos 2000 videos maldiciéndolo. Cuando a Pedro se le dice, tú lo conoces, yo. Y cuando lo presionaron, digo, hasta maldijo que no lo conocía. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús siguió con el plan de Pedro mirando cómo lo negaba? Es increíble que a pesar de que Pedro niega a Jesús, Jesús por eso no caduca su propósito. Negó al maestro y dijo, yo no lo conozco. ¿Por qué Dios hace esto? Dios ve esto y sigue con el plan, con la ungida y el ungido. Después que David cometió su error, Dios dijo en su corazón cuando se arrepintió, se parece al mío. Dios le dijo a David, pongan atención,
porque quiero desenmascarar la justicia de la carne. Dios le dijo a David: mi misericordia no se apartará de tu hijo. Salomón no se perdió, porque para siempre es su misericordia. Dígale a alguien: líbrame, Señor, de que yo querer ser un juez. ¿Sabe por qué Dios sigue con el plan contigo a pesar de tus errores? Porque Dios nunca te llamó por tu perfección. Dios no te llamó por tus obras. Ahí está el detalle. Quien nos salvó, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y lo voy a dejar ahí. Dios no te llamó conforme a tus obras, sino según su propósito. Dios no te llamó conforme a lo bueno y a lo malo que tú eres o que tú seas. Él te llamó conforme a un propósito que Él tiene. Lo voy a dejar aquí para no cansarle. ¿Sabe qué dice segunda de Timoteo 1:9? Perdón, Romano 9:11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Yo no estoy de pie aquí por mis buenas obras. Yo estoy de pie aquí porque Él tiene un propósito y Él me ha llamado. Vivo en santidad porque le amo. Aleluya. Y sé que el pecado aleja la presencia de Dios de mi vida. Pero Dios me aseguró con un seguro de misericordia. Alguien tiene que alabar a Dios. No estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos aquí para orar por el caído y pedirle a Dios que Él tenga misericordia. Vamos a darle un aplauso a Dios. Eso quería dejar en su corazón. Yo aprendí una ley y yo respeto esa ley. Yo la llamo la ley que controla todo. Se llama la ley de la siembra. Todo lo que siembro, lo cosecho. Si me paso la vida señalando a otro, tengo que prepararme para que me señalen a mí. Porque todo lo que siembras, lo vas a cosechar. Una vez yo estaba en un proceso fuerte y el diablo quería que yo cosechara algo que yo nunca sembré. Y Satanás me tenía bien perturbado y yo estaba turbado. Y yo me acordé y dije: ey, yo nunca he sembrado eso, yo nunca voy a cosechar eso. Satanás, apártate de mí, porque tú no me vas a hacer cosechar lo que yo no he sembrado. Yo quiero que abra su Biblia, por favor, si la tiene, en Primera de Crónicas, capítulo 17, del 1 al 4. Del 1 al 4. Capítulo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. David había traído el arca de Dios a su ciudad, Diana. Y la Biblia dice que los hijos de Coré, Él lo había puesto allí para que permanentemente alabaran, exaltaran, glorificaran a Dios. Porque Él sabía que al tener la presencia de Dios cerca de Él, era como un muro de protección, donde el enemigo no jamás iba a poder penetrar. Y Él sabía que la presencia de Dios, una de las formas de mantenerla es alabándole, cantándole, adorándole y honrando su nombre. Y Él había puesto en cortinas el arca del pacto, donde estaban los querubines, y el chequinar de Dios estaba en ese lugar. Y de pronto, cuando Él despide a todo el pueblo porque hizo una fiesta, dice que cada uno se fue a su casa. Y me gusta esa parte en el capítulo 16. Dice: y David se fue a su casa para bendecirla. Y pasando algunos días, un profeta lo visita. Y este es el texto que les voy a leer. Y aconteció que morando David en su casa,
dijo David al profeta Natán, al mismo que lo reprendió: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Lo que Natán le está diciendo, la idea que tiene, dale, porque se ve buena, sabe buena, tiene buenas intenciones, quiere hacerle un lugar a tu Dios, y eso se ve bien. Haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Oye, un profeta que tenía el discernimiento del Espíritu Santo de Dios le dice a David: haz lo que tú quieras hacer, porque Dios está aquí contigo. Sigo paro. Dios está contigo. Y David se queda con este pensamiento. Aleluya. Natán se va a su casa. El próximo verso: se va a su casa. Aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán, diciendo: ve y di a David mi siervo. Escúchame. Aunque su intención es buena, no es mi voluntad, pero el hecho de que él esté caminando fuera de mi voluntad no significa que no es mi siervo. Dile a David mi siervo: tú no me edificarás casa en que habite. Natán se levanta temprano y va y le dice a David. David quiere honrar a Dios construyéndole una casa, pero Dios dice: yo no quiero que sea tu mano que me la construya, porque aunque tú eres mi siervo y eres mi ungido y eres mi hijo y eres en quien yo saqué del redil detrás de las ovejas, ese no será tu propósito. Ese propósito yo lo tengo para alguien de tu descendencia, el cual se llamaba Salomón. Es ahí donde nosotros debemos de cuidar, de no dejar que nuestra emoción y nuestra buena intención nos ponga a hacer cosas para Dios que Él no nos ha revelado. Porque si hacemos eso, estaremos desencajándonos del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo le tengo miedo a moverme de esta ciudad si Dios a mí no me envía. Porque no es lo mismo trabajar para Dios que agradarle a Dios. ¿Y cuántas cosas hacemos con buena intención, pero sin la revelación? Todo lo que no es revelado por Dios no es respaldado por Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Y por eso hay gente poniendo iglesia aquí, saltando para allá y queriendo hacer cosas para Dios cuando no es el propósito de Dios para su vida. Si yo quiero construir un pensamiento en alguien aquí hoy, si yo necesito que usted sea certero en las cosas espirituales. Ay. Dile a alguien: Dios te construirá casa. Cuando Natán le habla y viene de parte de Dios, cuando Natán se fue, que vino de allá para acá, poco después vino la palabra de Dios sobre el profeta Natán. Esa palabra se le llama rema. Diga conmigo: rema. Rema es una palabra específica para algo específico. Por eso es que el rema es el que trae la manifestación. No tengo tiempo para hablar de rema, pero el rema es la palabra de Dios revelada. Porque dice ahí: vino palabra de Jehová. ¿Pero a qué vino? A decirle: dile a David mi siervo que no me construirá la casa. Diciéndole: yo te construiré casa a ti, no tú a mí.
es un ejemplo de la diferencia entre los caminos de Dios y los caminos nuestros. David tenía planes humanos, Dios tenía planes celestiales. Y Dios le dice: dile a David que sus pensamientos son buenos, pero no se alinean a lo mío. Dile a David que aunque él tenga oro, aunque él tenga plata, aunque él tenga los sacerdotes, aunque él tenga los levitas, aunque él tenga las posibilidades, aunque él tenga la fama, aunque él tenga el respaldo de los hombres, dile que su plan no se alinea conmigo. Yo soy un Dios de propósito y él no está dentro del propósito de la construcción de mi casa. Alguien tiene que alabar a Dios. Si hay algo que el diablo no va a poder detener en tu vida, es el propósito de Dios en tu corazón. Cuando David escucha esto, se va y se presenta delante del arca. Dice una traducción que se sentó delante de Jehová para esperar qué dice Dios más. Dile a alguien: se sentó delante de Jehová. Sigo, paro. Se presentó delante de la presencia de Dios. Y cuando tú vas a su presencia y te sientas, no a llevarle tus planes, sino a esperarlo de él. Cuando te sientas, ok, tú no quieres que construya tu casa, dime qué quieres que haga. Él va a la presencia de Dios. Y cuando tú logras ir a la presencia de Dios, cosas comienzan a suceder en tu vida. Primero, será vaciado de tus planes para ser llenado de los planes de Dios. David va al arca y le dice: yo me vacío de mis intenciones, yo me vacío de mis deseos, y ahora lléname de los tuyos. Muchas veces estamos llenos de buenas intenciones, pero no son los planes de Dios. A veces hasta llegamos a pensar que esos planes son de Dios y caminamos, trabajamos en cosas que no nos han sido aprobadas por Dios. Le digo por experiencia que es una pérdida de tiempo, porque nada de lo que Dios nos ha dicho va a funcionar. Solo cuando venimos a la presencia de Dios es donde nos vaciamos de nuestros planes. Hay personas hoy aquí que tienen que vaciarse de los proyectos, de los planes, y dejar que Dios revele los suyos. Yo era un beisbolista, yo jugaba pelota. A mí, yo amaba ese deporte. Usted no se imagina lo loco que yo era. Y yo no era un tullío jugando pelota, yo sabía jugar pelota. Esos eran mis planes. Mis planes, yo respiraba esos planes. Yo veo a algunos peloteros y le veo la vaguencia encima. Y digo: si yo tuviera la edad tuya, tú no me dieras ni por los tobillos a mí. Sí, porque allá, cuando uno ama el béisbol, uno hace lo que sea. Las cosas que yo hacía para perfeccionarme eran cosas locas. Yo hacía de todo. Duraba semanas corriendo en la playa, semanas subiendo lomas, semanas corriendo 7 y 8 kilómetros. ¿Qué no hacía yo? Era un loco. Y me di bueno en el béisbol. Yo. Gloria. Escúcheme. Y ese era mi sueño. Yo bateaba las 2 manos y era muy difícil poncharme. Era segunda base, shortstop, y hacía 6-5, 6-4 y 6-6 en 60 yardas. Eso es de naturaleza, que lo tenemos mi familia, que corremos mucho. Y yo era extremadamente disciplinado con mi entrenamiento.
Y yo recuerdo que cuando estaba ya a punto de firmar, ese era mi sueño. Un tío mío que no era mejor que yo en eso, lo firmaron. Después lo votaron porque se volvió loco con los chelitos. Cuando me iban a firmar, Dios me habla en un sueño y me lleva a un estadio, al estadio de mi ciudad, y me muestra yo con el uniforme firmado, ya jugando ahí en el Tetelo Valga, en la revelación. Y eso vino porque yo le pregunté a un profeta, le dije: tengo una batalla, no sé si soy pelotero, soy predicador. Y él me dijo: ayuna y Jehová te va a hablar. Y yo ayuné para que Dios me diera sus planes y me dijera cuáles eran sus planes. Que aunque no me gustaran, que me lo dijera. Porque a veces los planes de Dios no te gustan mucho, pero es lo que te conviene, porque es el propósito por el cual tú estás aquí. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero le estoy hablando a mucha gente hoy. Hay mucha gente que están caminando en sus propios caminos y que es tiempo de que se paren en la senda antigua y pregunten cuál es el camino revelado de Dios para su vida. Entonces en ese sueño Dios me habló, y no le voy a contar todo, ustedes ya lo han oído mucho, pero ahí va. El bate se me transformó en un micrófono, el uniforme en un traje, el guante en una Biblia, y oiga bien, la zapatilla en zapato. Y yo estaba en el home para batear, y cuando de pronto el queche se fue, la primera base se fue, Dios me lo desapareció a todos. La multitud que estaba alrededor del estadio, llama, que gritaba: batea, batea, de pronto desaparecieron y me la cambiaron por una multitud que levantaba Biblia. Y de pronto ya yo no estaba en el home, estaba en el boss, en una plataforma, y levantaba un dedo y decía: ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Y el estadio temblaba y la gloria bajaba y los milagros ocurrían. Porque ese era mi propósito. Cuando yo desperté, yo no desperté contento, yo desperté enojado. Yo dije: tú no puedes hacerme eso. Yo no puedo dejar esto. Tanto que trabajé y ahora estoy a punto de firmar y tú me dices que no. Y yo traté de ayunar y orar para convencer a Dios que cambie los planes. Y sus planes son inmutables. No hay quien lo cambie. Con dolor en mi alma y con lágrimas en mi rostro, tuve que abandonar mis sueños y abandonar mis planes. Y le doy gracias a Dios, porque si hubiera seguido esos planes, tal vez estuviera en el infierno. Alábalo, porque la consecuencia de seguir tus propios planes, no terminas bien, siempre terminas mal. Atáqueme que siento la unción caminando. Yo estoy aquí hoy para hacerte que te detengas y consultes a Dios y camines en los propósitos de Dios, no en los tuyos. Entonces, yo voy ayunando y Dios me intercambia los planes. Y me dice: mira, tú no eres pelotero, lo tuyo es esto. Todavía yo juego pelota para divertirme, porque todavía no me he curado de... Y todavía bateo a las dos manos, ¿sí o no? A las dos manos. Y la sacaba. Pero la gente piensa que el pelotero tiene que ser un imán para sacar bola. No, hombre, acá hay como tres, eso es mecánica. Si esos tipos no tienen mecánica, no van para parte. Es la mecánica. Tuvo unos tipos flaquitos, palitos así, que la meten a 500 pies. Mecánica, sabe darle. Mire, ya, déjeme dejar la pelota, porque ya me voy a meter en pelota. Ya fuera, Dios me sacó de allí. Alaba lo que está aquí. Pero no me arrepiento de cambiar mis planes por los planes de Dios. Me siento más que privilegiado, porque ahora juego pelota, pero para el reino de los cielos, bateando los demonios y echándolos fuera de los cuerpos. Lo mejor que me ha pasado es dejar que los planes de Dios sean mis planes.
A su nombre. Cuando te presenta ante Dios, no se trata de que ore para que Dios bendiga tus planes. No cometes error. Se trata de que Él te dé sus planes que ya están bendecidos. No se trata de que ore para que Dios bendiga tus planes. Se trata de que Él te dé los planes de Él que ya están bendecidos. Muchos de nosotros necesitamos sentarnos en la presencia de Dios. Dice, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová. Y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me haya traído a este lugar? Se sentó y fue a la presencia de Dios. Se rindió a los propósitos de Dios. Y aunque tenía un deseo, lo cambió por el deseo de Dios. La oración más corta de David y la más efectiva de toda su vida fue esta: haz como has dicho. Dios, cuando vio que David se sentó frente al arca que simbolizaba la presencia del Dios vivo, David comenzó a hablar con Dios, comenzó a adorarlo y a decirle, porque tú estás con Israel para siempre. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Si yo era un campesino detrás de las ovejas, sin futuro. Yo no fui que te hallé a ti, fuiste tú que me hallaste a mí. Haz como tú has dicho, porque tú nunca te equivocas. Tú siempre tienes la razón. En ti siempre hay verdad. Y siempre tus planes funcionan a la perfección. Tienes que aprender a rendirte en la presencia de Dios. Dejar que Dios cambie tus pensamientos por sus pensamientos. Ya estoy terminando. Permite que Él ponga sus pensamientos en tus pensamientos, en tu mente. Hoy Dios va a hacer un intercambio de pensamiento. Y cuando Dios vio a David rendirse, a pesar de tener el deseo de construir la casa, de tener el oro, de tener todo, vio la obediencia, cómo se rinde el hombre de Dios. Y entonces se derrama sobre él con promesas y le dice, tú no vas a edificarme la casa, pero uno de tus descendientes lo va a hacer. Y le dice, y déjame decirte algo, yo levantaré tu casa y la haré firme. Y le sigue diciendo y le dice, tú no vas a estar aquí cuando él edifique la casa, pero te quiero prometer, David, que tu hijo, yo lo llamaré mi hijo. Yo seré a él como padre y él será para mí como hijo. Y él me levantará casa y la va a edificar. Y su reino será para siempre. Ese reino de David, de Salomón. Por eso Cristo viene de la genealogía de Judá. Porque su reino no tiene fin. Pero ¿sabe lo bueno que Dios? Cuando Dios ve que tú te rindes a sus planes, tú te rindes a lo que Él dice, a como Él lo dice, lo que tú quieras, como tú quieras. ¿Sabe lo bueno que fue Dios? Que aunque David no edificó la casa, la diseñó. Y Jehová le reveló los planos. Hasta arquitecto era David. Pero todo era por el Espíritu. Le reveló los planos.
Y David se lo entregó a Salomón y le dijo: mira, él no me permitió hacerle casa. Su deleite era que la hiciera tú. Pero aquí están los planos. La traducción dice que el Espíritu le había revelado los planos. Aquí están los planos. Aguántate ahí. Tráeme todo el oro que yo tenía guardado, todo el oro que yo me gané en batalla, todo lo que yo ahorré. Yo tengo un oro especial. Aunque yo no construya su casa, la voy a financiar. Y Dios mirando eso desde los cielos y diciendo: cómo me ama David. Y tomó de todo su tesoro personal y se lo entregó a Salomón, todo este montón de oro, de diamante, de plata. Y le dijo: y aquí están los planes. Y le dijo: escucha a Dios y a lo que él dice. Salomón construyó el templo más hermoso que jamás se haya hecho en toda la tierra. David fue parte de esto, financiándolo. A su nombre. Dile a alguien: prepárate. Cuando entras a la presencia de Dios, cuando entras a la presencia de Dios, como lo hizo David, morirás a tus planes para vivir a los planes de Dios. Yo profetizo que hoy hay personas que sus planes morirán, porque los de Dios van a tomar vida dentro de ellos. Yo no puedo hacer los planes de lo que Dios va a hacer. Yo solo recibo los planes de lo que Él determinó hacer. Si no entiendes esto que estoy predicando, entrará en conflicto con la voluntad de Dios, tratando de imponer tu propia voluntad. ¿Y sabe lo único que va a lograr? Atrasarte, dejar de crecer, dejar de prosperar, dejar de ser efectivo, dejar de avanzar. Y dejará de tener la unción. Yo conozco personas que han hecho sus propios planes y haciendo sus propios planes han salido de los planes de Dios. Y hoy algunos tienen dinero pero no tienen vida. Algunos están secos, otros están improvisando porque no tienen dirección. El día que yo haga mis propios planes, ese día Dios deja de caminar conmigo. El Espíritu Santo va a revelarte los planes que Dios tiene para tu vida. Hay personas que yo le he dicho: no te vayas de este país. Dios no va contigo. Me voy y me voy. Y se van caminando en sus propios planes. Hoy en día dan pena. La presencia de Dios se apartó de ellos. Tenemos un Dios bueno. El problema es que a veces nosotros pensamos que sabemos y tenemos solo un panorama. A veces estamos como los caballos. ¿Ha visto los caballos que le ponen una cosa acá y otra acá? Y solo miramos al frente, pero no miramos el panorama completo. El único que ve el panorama completo es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando te rindes a la presencia de Dios, Él te dará sus planes para sustituir los planes tuyos. Termino. El rendirte a los planes de Dios garantiza que te irá bien. Y el no hacerlo garantiza que te irá mal. Puedes pasarte la noche en una rodilla
pidiéndole a Dios que bendiga tus planes. Y si no son sus planes, lo único que va a conseguir es que tu rodilla se dañe. Puedes pasar la noche en ayuno, días en ayuno, pidiéndole a Dios que bendiga tus planes que no son sus planes. Y lo único que va a lograr es que te dé una úlcera. No hay sacrificio